Señores, Dios les bendiga de manera muy especial. Bienvenido a nuestro espacio de Querido TV Show. Hoy con un invitado muy especial, para el cual tenemos muchísimas preguntas interesantes. Y yo sé que cuyas respuestas van a ser también de mucha edificación para todos ustedes. Señor Milanés. Amén, Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. ¿Cómo me lo tratan? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo se siente hoy? Excelente. Milanés, ¿por qué usted es evangélico pentecostal y no es católico mormón? Bueno, porque Dios me llamó aquí descubrí y Dios me mostró la verdad de su palabra, la revelación de su palabra, a Jesucristo Salvador. Aquí lo pude conocer en su mayor esplendor y aquí permanezco hasta que Cristo venga. O sea, eso indica que los mormones y esa gente no van a tener salvación, ¿usted cree? Su doctrina no es buena. O sea, usted está diciendo que la doctrina de los mormones es mala. Es mala. ¿Por qué es mala? ¿Y la suya buena? Porque todo lo que se divorcia de la palabra de Dios o contradice la palabra de Dios, no creo que sea sano para el ser humano, para todo aquel que quiera acercarse a Dios. De tal manera el apóstol Pablo le dice a Timoteo: cuídate a ti mismo y de la doctrina que has aprendido, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En tal virtud yo creo que si no hacemos eso que dice la palabra de Dios, no andamos por buen camino. ¿Qué usted cree de las controversias que a sol del día de hoy nosotros podemos ver en el pueblo de Dios? Los chismes, como dicen en mi amado barrio Mono Mojao, un pastor que habla de otro, otro que habla del uno. ¿Qué usted cree de ese tipo de dinámica? Mira, a la luz de la palabra, siempre ha habido discrepancias dentro de la iglesia, siempre han surgido temas de debate, han surgido ciertas discusiones, pero en la iglesia apostólica había algo que yo quiero resaltar en este momento, y era que el 90% de los casos se trataban internamente, es decir, la iglesia procuraba no involucrar a los incrédulos dentro de estas diferencias que pudiera haber dentro de la iglesia, de tal manera que nosotros encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, cómo el apóstol Pablo reprende a los corintios, porque ciertas discusiones que tenían y discrepancia entre ellos la habían llevado delante de los incrédulos, lo cual no era saludable para la iglesia. En cuanto a las controversias de hoy en día, creo que no son muy saludables para la iglesia. ¿Por qué? Porque el gran número de las controversias que han surgido hoy dentro de la iglesia no es para salud de la iglesia, sino para perjudicar la imagen de alguien o de algo dentro del evangelio, que queriendo nosotros querer ser los héroes, terminamos afectando toda la iglesia de Cristo. Con esto no estoy diciendo, mi hermano Isael, que no debemos reprender lo que está mal. Sí, tenemos que reprender lo que está mal, pero cuando yo busco una controversia o armar un chisme, un boicot en el tema, ya yo no estoy buscando edificar a la persona ni restaurarla. Quizás esté detrás de la fama de las redes sociales, de que los demás me conozcan, y creo que en este sentido las controversias tampoco son sanas para la iglesia, ni es propia de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, los pastores controversiales o que se han visto envueltos en controversias de todo tipo, ¿son personas que no son bíblicas o que no están siguiendo los pasos de Jesús como deberían? Sí, pueden ser que sea bíblica, pero que se han dejado arrastrar por la corriente del mundo, de la farándula, de la fama, de las controversias y de los chismes, para atraer la atención de las masas. Y yo creo que dichos pastores, no quiero decir que no sean bíblicos, sino que han descuidado la visión correcta del evangelio. ¿Usted conoce algún pastor que ha estado envuelto en controversia, ha respondido? Hay muchos pastores que han estado envueltos en una u otra diferencia por una u otra razón, pero yo creo que eso no es algo digno de imitar. Las controversias tenemos que evitarlas mientras más podamos. ¿A qué pastor usted le daría un mensaje directo y le diría: fulano de tal, mira, sal de eso no te conviene, usted como buen ministro del evangelio, un consejo para él? Yo no se lo diría a nadie en particular, porque esto traería lo que se llama una controversia, también lo que la gente le gusta. Pero un simple consejo que usted está dando. Un pastor X que ha caído en este tipo de situaciones, yo le recomendaría que recuerde que aquí el foco tiene que estar dirigido 100% a la persona de Jesucristo.
Cuando yo como individuo estoy buscando el reconocimiento de los demás, la exaltación y la fama de los demás, yo creo que yo me desvinculé de lo que es el rol del ministro, del líder dentro del evangelio. Yo tengo que procurar en mis obras, en mis palabras, en lo que haga, que la figura de Cristo sea el centro y quien se lleve toda la gloria. Si hago lo contrario a esto, estoy divorciado totalmente de la verdad y de la visión de un líder. Cristo fue controversial. En cuanto a la época que vivió Jesús, pudo hacer muchas cosas que fueron controversiales. Por ejemplo, el volcar la mesa de los cambitas en el templo fue desde un punto de vista humano, fue controversial. Pero ahí está revelado un celo. Ahora, fíjate algo de Jesús, que las controversias de Jesús no eran como las de ahora. ¿Cuál era la diferencia? Claro, no habían redes, no habían redes sociales, nada corregir. de eso. La visión de Jesús, si vemos eso como una controversia, era corregir al pueblo. Si no veamos la razón por la que él dijo que volcó la mesa de los cambitas. Y él le dijo, porque ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones y de vendedores y de mercaderes, y mi casa será llamado casa de oración. Por lo tanto, el celo del Señor me consume. Pero una pregunta, Milanés. Él dice en una parte, sed manso y humilde. Pero al volcar la mesa y causar ese tipo de estrago dentro de un templo público, no creo que sea una característica de una persona mansa. Bueno, pero si tú lo pesas en balanza, las obras de Cristo, en esas palabras de ser manso y humilde, y lo ponemos en balanza, yo creo que Cristo fue más manso y humilde que en esa ocasión volcar las mesas por el celo de Dios en él. Pero pecó en el momento que voltó la mesa, pero le dio espacio a la ira. No corrigió lo que la ira no es pecado. ¿Y qué es la ira? La ira es una obra de la carne, vamos a decirlo así, como dice el apóstol Pablo. Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Pero, ¿qué quiere decir? Que la ira no es pecado en sí, sino lo que te conlleva. Tú te puedes airar en un momento, pero si tú refrenas tu boca, la Biblia te llama varón perfecto. Pero Cristo no refrenó la boca, incluso le dio rienda suelta a su impulso y volcó las mesas. ¿Qué palabra tú encuentras en Cristo que tú puedas decir aquí pecó? En esa ocasión, en el templo y con los cambistas. O sea, eso implica que yo, por ejemplo, en una iglesia me puedo incomodar y comenzar a romper las sillas sin decir palabra alguna, solamente diciendo son pecadores aquí, y rompo la silla y tiro el altar y extraigo el micrófono. ¿Está bien esa acción? Bueno, particularmente en la Biblia el único que hizo eso fue Cristo. Y Cristo lo hizo siendo Pero Dios. yo como imitador de Cristo pudiese hacer eso también. No, porque la Biblia no te llama eso, ya la Biblia te llama a reprender de otra manera. ¿De qué forma? Cristo lo hizo siendo el Señor y dueño del templo. Tú no eres Señor, sino siervo del dueño del templo. Si el dueño no te ha autorizado, ¿en nombre de quién tú lo vas a hacer? Entonces, hay otras maneras que la palabra de Dios ha plasmado cómo corregir el pecado dentro de la iglesia. Entonces, si usted es criticado personalmente y su esposa es criticada personalmente, ¿cómo usted debería actuar? ¿No debería responder a las personas que le han hecho esa calumnia o se quedaría tranquilo, aún ultrajando la reputación de su esposa o de sus hijos? Yo creo que toda persona tiene derecho a defenderse. Toda persona tiene derecho a defenderse y a presentar una defensa. El mismo apóstol Pablo, cuando hablaban mal de él, presentaba defensa de quién era él. Y yo creo que yo lo puedo hacer. Pero ¿cuál es mi visión? Aclarar. Y creo que si alguien en un momento determinado dice algo de mí que yo creo que no se corresponde, yo tengo todo el derecho de defenderme. Y creo que en una y única o exclusiva vez es más que suficiente para yo plantear. Y no caer en ese lazo de esa persona que quiere llevarme a un plano de controversia, que ya se desvincula del problema que había, sino de crear un morbo en la gente. ¿Usted conoce a Steven Javier? Sí. Lo he visto participar en algunos videos con él. ¿Son muy amigos? ¿La relación es personal o solamente es un asunto de pantalla? Somos amigos, somos amigos. Escuchamos, yo estuve leyendo de un encuentro que él tuvo con él a nivel cibernético con un predicador llamado Rafael Ramírez. ¿Quién tenía la razón de los dos? Bueno, ¿qué te digo? Ahí se plantearon cosas y cada quien pudo haber tenido su razón desde su óptica, pero yo creo que como vi que el Señor habló, diría yo en contra o de manera perjudicial hacia el joven mencionado, yo creo que se defienda no es malo. Si te defiende y no busca una controversia detrás de eso, yo creo que tú lo estás haciendo correctamente. Aclarar algo por lo cual tú crees que se está difamando. Usted está apoyando a Steven Javier porque son amigos, a lo mejor dominicanos los dos, y está diciendo que el culpable fue Rafael Ramírez. Creo que no manejó la situación, porque el lugar donde se dijo no era... Steven no la manejó Rafael. Rafael. O sea, Rafael es el culpable en ese contexto. ¿Cuál sería la razón por la que yo digo que no manejó la situación? Porque yo creo que una campaña evangelística es para las almas
no para los amigos. Y se está haciendo un mal de doble filo. Está diciendo los amigos, lo estoy publicando en las redes sociales. Entonces, eso no es conveniente ni saludable para la iglesia. ¿Y qué usted cree de un señor llamado el Goldi, aquí en la República Dominicana, que ha hablado muy mal también de Steven Javier? Ha dicho que él tiene, lo que es un buscador de dinero y un sinnúmero de cosas. ¿Cuál tendría la razón en ese caso? ¿Steven sería inocente o lo que el Goldi dice es algo cierto? Si Steven sabe que es inocente y cree que es inocente, debe de saberlo él más que nadie. Por eso la Biblia habla de aquel hombre y mujer de Dios que no es acusado por su conciencia. Denunciar a la luz de la palabra es correcta. Ahora, yo creo que lo que nosotros debemos hacer es manejar el vocabulario. Porque a veces usamos un vocabulario inadecuado que ya no se ve como una reprensión tuya como siervo de Dios, sino como una situación personal que se está manejando. Siempre digo, no importa el pecado o el delito que dicha persona cometa, la visión de la reprensión y de, vamos a decir la palabra que se usa mucho hoy en día, de la denuncia, es hacer que esa persona se vuelva del error, como dice Santiago. El que haga volver un alma del error le ha salvado un alma del infierno y le serán cubiertos multitud de pecados. Entonces, creo que la denuncia en cierta parte tiene algo sano, pero cuando no se maneja la denuncia dentro de los parámetros bíblicos, ya no es saludable. Y tú queriendo hacer un bien, hace un mal. Entonces, ante dos situaciones, del Goldi y Rafael Ramírez, usted en las dos se ha parcializado por Steven Javier. ¿No sería eso un acto de favoritismo? No, no será de favoritismo. ¿Y de qué sería? ¿Cómo usted le llamaría a esa preferencia? De ver quién inició. Y si lo que inició fue bueno. Pero está plasmando a Steven Javier siempre como el inocente y a los otros como los culpables. No, porque realmente yo no he visto a Steven Javier en una actividad pública así haciendo este tipo de denuncia. Que creo que si una persona, por ejemplo, si tú pecas, si tú has pecado, yo creo que la forma más fácil de yo sanarte no es hacerte una denuncia pública delante de la gente. Lo principal sería hablar contigo y tratar de sanarte. Ahora, la Biblia dice que si yo te reprendo y tú persistes en pecar, entonces te señale y te tenga como gentil y publicano. Yo creo que la situación primero hay que manejarla correctamente. Y al yo ver a esa persona haciéndola pública, sin un diálogo quizá con Steven o con cualquier otra persona, pero a mí lo que no me gustó particularmente fue el lugar donde se hizo. Creo que ni era el lugar, ni la hora, ni el momento adecuado para hacerlo. Entonces, si tú me haces eso a mí delante de la gente, yo no creo que tú estás buscando sanarme, sino de manchar mi reputación y herirme, que es un mal que ha entrado dentro de la iglesia. Entiendo. Entonces, finalizando ya, señor Milanes, tenemos iglesias evangélicas, iglesias bautistas, adventistas, mormonas, como hablamos al principio, y dentro de todo ese conglomerado de denominaciones religiosas, las únicas que brillan por las controversias son las iglesias evangélicas. No vemos pastores adventistas en eso, ni pastores bautistas en eso. De hecho, cuando tienen diferencias, tengo informaciones de que lo tratan de manera interna. Entonces los pentecostales son los únicos que llevan su problema personal a la palestra pública. ¿No sería eso una evidencia de desorden dentro del pueblo evangélico? No solamente, yo no diría la palabra de desorden. ¿Por qué? Porque si hay una iglesia que corrige lo que está mal, y lo ha hecho a lo largo del tiempo de la historiación de la iglesia pentecostal. Ahora, yo creo que las situaciones tenemos que aprender a manejarlas. Si hay algo que no está favoreciendo a la iglesia, que resulta de manera negativa para la iglesia, nosotros tenemos que mejorarla. Y yo creo que esa es una de las cosas, las denuncias, que nosotros tenemos que manejarla con mayor madurez. ¿Por qué? Porque la mayoría de las denuncias que se hacen, yo veo que se manejan desde una manera infantil. Y cuando tú lo haces infantilmente, tú lo que haces es que destruye en vez de tú construir. Entonces denunciar no está malo, pero sí creo que nosotros, la iglesia, porque yo soy pentecostal, tenemos que mejorar bastante en ese asunto. Ya tenemos que esas cosas del pasado ir superándolas ya y mejorándolas. Entiendo. Entonces, finalmente, ¿qué usted le aconsejaría a esas iglesias de las otras, a los miembros de las iglesias de otras denominaciones, que vengan para la iglesia pentecostal o que persistan en lo que ustedes le llaman una doctrina errónea? No directamente, claro, mi sentimiento fuera que ellos vinieran a las iglesias pentecostales. O sea, que todas las demás denominaciones dejen de ser y que todas vengan a ser pentecostales. Eso nunca va a ocurrir, nunca va a ocurrir. Pero sería su deseo. Sería mi deseo, que todos vinieran aquí. Pero no solamente a decirte que yo soy pentecostal, sino buscar un encuentro genuino con el Señor Jesucristo, que al final de la jornada es quien puede salvar al individuo. Entonces,
Usted como persona inteligente, como persona madura, como persona sabia, usted debe de autoanalizarse si la doctrina que usted está recibiendo, que le están impartiendo, es sana a la luz de la palabra. Y desde esa perspectiva, a lo que usted llegue, usted debe de tomar una decisión en su vida si la doctrina que está recibiendo es totalmente adecuada. La doctrina es fundamental en la vida de los creyentes. Jacobo, el apóstol Santiago, le dice a los hermanos en una recomendación: si alguno viene a vosotros con una doctrina diferente a la que recibiste, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido se hace partícipe de su mala obra. La doctrina es fundamental en la vida del creyente, es la base sobre el cual todo el edificio va creciendo, según Efesios capítulo 2, versículo 20. Es decir que usted no se va a salvar simplemente por ser pentecostal, ¿verdad? Porque para el cielo no van de que porque usted sea pentecostal, es porque usted conozca la verdad, y esa verdad que usted conozca, entonces la viva, la crea y la practique. Señor Milanés, Claudio Milanés. Claudio Milanés. Un abrazo, lo queremos mucho. Saludo para su pastor Merete. ¿Se sigue gozando Merete igual que antes? Al 100%. Sus redes sociales, ¿dónde lo podemos seguir? Amén, amén. Nos pueden seguir, hermano. Quiero darte primero gracias por esta oportunidad que me brindas en tu plataforma. Que el nombre de Jesucristo sea glorificado y exaltado. A mí en lo particular me pueden seguir en YouTube como Claudio Milanés. Y de igual manera en Instagram y en Facebook, Claudio Milanés. Somos el mismo en ambas partes. Amén. Ok, señores, Dios les bendiga de manera muy especial. Gracias por participar en esta entrevista que hemos tenido con Claudio Milanés. Espero que por favor lo sigan en sus redes sociales. Es un hombre de Dios, un maestro erudito bíblico profundo, de cuya amistad me siento orgulloso, es muy admirable. Y por favor suscríbanse al canal Definido TV Show, denle en la campanita, compartan, suscríbanse y comenten. Que el Señor les bendiga de manera muy especial.